Parece increíble pensar que en la mente de un niño puede existir el instinto por asesinar e infligir daño en otras personas. Aunque sea algo poco común, hay casos de asesinos que no llegaban a la mayoría de edad a lo largo de la historia. En este video repasaremos algunas historias de los asesinos más jóvenes de la historia. Número 1. Eric Smith, de 13 años. Eric Smith tenía 13 años y era víctima del bullying por sus gafas gruesas de cristal y sus pecas en todo el cuerpo. La forma que encontró para desquitarse fue asesinar a un pequeño de 4 años llamado Derrick Robbie en 1993, en el condado de Steuben de Nueva York, Estados Unidos. Una vez en la cárcel, cuando le preguntaron por las razones del crimen, sus palabras fueron: porque en vez de que me hicieran daño a mí, yo era el que estaba haciendo daño a alguien. En el análisis forense del cuerpo del pequeño Derrick se encontraron signos de estrangulamiento, golpes con piedras grandes e incluso se determinó que el niño fue sodomizado con un palo. Por el crimen, Smith fue condenado en principio a 9 años de prisión, pero lleva más de 20 y le han negado la libertad condicional en 5 ocasiones. Número 2. Leonel Tate, de 12 años. Leonel Tate, el chico de la izquierda de la foto, tenía 12 años cuando fue condenado por el asesinato de Tiffany Eunice. Los desafortunados hechos empezaron cuando la madre de Tate decidió llevar a su casa a Tiffany, una niña de 6 años que se encontraba bajo su cuidado. La niña empezó a jugar con Leonel y un rato después le llamó a su madre y le dijo que la niña no respiraba. Los hechos ocurrieron en 1999 en el condado de Broward, Florida. Tate le explicó a su madre que había estado jugando lucha libre, que le hizo una llave y la golpeó contra la mesa. Sin embargo, un médico forense informó que la muerte fue causada por pisotones contundentes que destrozaron el hígado de la niña. También se determinó que el cuerpo presentaba fracturas de cráneo y de costillas y su cerebro estaba hinchado a causa de una paliza que duró de 1 a 5 minutos. Durante el juicio, él confesó que había hecho un salto, imitando a sus luchadores favoritos, tirándosele encima a Tiffany. En 2001, el joven fue condenado a cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional, pero su sentencia fue anulada con posterioridad, pues se determinó que no se le hicieron exámenes de capacidad mental antes ni durante el juicio. En 2004 salió de la cárcel y se le otorgó la libertad condicional por 10 años. Número 3. John Venables y Robert Thompson, de 10 años. John Venables y Robert Thompson tenían apenas 10 años en 1993 cuando fueron condenados por asesinato en Reino Unido. Cuchillos, armas de fuego e incluso venenos han sido usados por menores que parecían inocentes. James Bulger tenía 2 años cuando fue secuestrado por Venables y Thompson en una carnicería el 12 de febrero de ese año mientras estaba con su mamá. Las cámaras del lugar mostraron al pequeño ir de la mano con 2 niños. Lo que nadie sabía era el destino que le esperaba a James. Luego de 2 días de búsqueda, el cuerpo sin vida del niño fue encontrado en las vías de una estación abandonada de Liverpool. El patólogo forense Alan Williams determinó que James tenía 42 heridas. Dijo que eran tantas que no pudo determinar cuál de ellas le quitó la vida. Venables y Thompson fueron juzgados como adultos y fueron condenados a prisión el 24 de noviembre de 1993 y quedaron en libertad a los 18 años. Venables volvió a la cárcel por pedofilia y de Thompson nunca se volvió a saber. Número 4. Joshua Phillips, de 14 años. Joshua Phillips, de 14 años, fue declarado culpable por las leyes federales de Florida, Estados Unidos. Fue culpable de asesinar a su vecina en 1999. Phillips jugaba béisbol con una vecina de 8 años cuando, según él, accidentalmente la golpeó en la cabeza con la pelota. Para que dejara de llorar, la volvió a golpear varias veces. Según él, la asesinó accidentalmente y decidió llevar el cuerpo a su casa, donde lo escondió debajo de su cama. El cadáver fue encontrado por su madre una semana después por el fuerte olor. Phillips cumplió una cadena perpetua por el crimen. Número 5. Barry Dale, de 14 años. Barry Dale fue condenado a sus 14 años por un asesinato que cometió en 1996. El joven tomó como rehenes durante 10 minutos a otros estudiantes
Barry iba vestido como un pistolero del Medio Oeste e iba armado con un rifle calibre 357 y una pistola calibre 25 que pertenecía a su padre cuando irrumpió en clase de matemáticas, en la que mató a 2 estudiantes y a su profesora. El joven tomó como rehenes durante 10 minutos a otros estudiantes antes de que un profesor de educación física lo dominara. Se tuvo conocimiento de que el joven dijo: "Esto seguramente supera matemáticas", ¿no?, cuando vio a sus compañeros en pánico. Por los hechos, Barry está cumpliendo 2 cadenas perpetuas de más de 189 años de prisión. Número 6. Craig Priest, de 15 años. Priest tenía 15 años en 1989 cuando fue condenado por 4 homicidios que cometió en Rhode Island. El primero fue el de Rebecca Spencer, una joven de 27 años que era su vecina y a quien apuñaló en repetidas ocasiones. Esto sucedió en 1987. 2 años después, los cuerpos de Joan, de 39 años, y los de sus hijas Jennifer y Melissa, de 18 años, estaban cubiertos con sábanas cuando fueron encontrados. Habían sido apuñaladas más de 10 veces cada una. Los asesinos fueron tan brutales que se le encontró a una de las niñas una hoja de cuchillo en su garganta. Price fue juzgado y condenado antes de cumplir los 16 años y todavía está en la cárcel. Las razones de sus crímenes aún en la actualidad no están claras. Número 7. Graham Young, de 14 años. El británico Graham era un joven de 14 años que desde pequeño encontró una fascinación con la química y empezó a experimentar con venenos, mintiendo sobre su edad para adquirirlos. Las personas que atacaba fueron sus familiares y amigos, y su primera víctima fue la madre de su madrastra, quien murió por envenenamiento en 1962, pero nunca nadie sospechó del joven Graham. Fue hasta que uno de sus profesores descubrió en su escritorio extrañas sustancias después de un día de clase que se comenzó a sospechar. Entre los objetos había venenos, ensayos sobre los presos famosos y bocetos de moribundos. Una vez se tuvo conocimiento de su actuar, fue llevado a un hospital de máxima seguridad, donde siguió envenenando al personal del hospital. Una persona murió. Su conocimiento era tal que lograba extraer cianuro de las hojas de laurel. A los 23 años, luego de salir de la cárcel, volvió con su hermana y siguió envenenando a sus compañeros de trabajo. Young volvió a la cárcel y ahí murió. Número 8. George Stinney, de 14 años. El joven de 14 años, George Stinney, fue la persona más joven en ser ejecutada en Estados Unidos. Fue condenado por el asesinato de Betty June, de 11 años, y Mary Emma, de 8. El 16 de junio de 1944, Stinney confesó el crimen y dijo que quería tener relaciones sexuales con Betty June, pero que terminó matando a las niñas. Más tarde, se determinó que la viga con la que fueron asesinadas las niñas pesaba más de 19 kilos y que el joven no hubiera podido levantarla y mucho menos golpearlas con fuerza suficiente como para matarlas. El caso de Stinney fue muy controversial, ya que 70 años después de su ejecución, Carmen Tevis Mullen, una jueza de Carolina del Sur, lugar donde ocurrieron los hechos, determinó que el joven no tuvo un juicio justo y que el proceso estuvo plagado de violaciones a sus derechos fundamentales. Número 9. Brenda Spencer, de 14 años. Esta chica de 14 años tenía todo en la vida para ser feliz, pero lo perdió por un regalo de Navidad. En las fiestas navideñas de 1978, Brenda recibió como regalo de parte de sus padres un rifle. En enero de 1979, la extraña joven decidió utilizar el arma en su escuela, hiriendo a 8 niños y matando a 2 profesores que intentaron evitar la tragedia. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, su respuesta fue: "No me gustan los lunes". Número 10. Kiplan Kinkel, de 15 años. La historia de ese joven es bastante fuerte. En 1998, después de que su padre lo castigara por la mala conducta que había tenido en el colegio y en su casa, Kip tomó un rifle y le disparó a su padre. Luego, esperó a que su madre llegara y la asesinó con varios tiros a la cabeza y al corazón. Después de arrastrar a sus padres por toda la casa y esconder los cadáveres, el chico dejó una carta que decía: "Acabo de matar a mis padres, no sé qué está pasando, los amo tanto. Soy un hijo terrible, me siento apenado. Ojalá me hubieran abortado". Eso no fue todo, ya que después de eso llegó a su escuela y asesinó a varios estudiantes.